presente una amiga es que dice cosas buenas de ti. Entonces, bueno, pues ya se verá todo esto. Gracias por la invitación. Decía Belén, muchos bebemos de los datos de Foessa. Cáritas bebe de los datos de Foessa, yo diría sí, pero Foessa bebe de la realidad de Cáritas y de otras muchas entidades. Al final los datos, los porcentajes, sin lo que está pasando en el día a día de la gente, de esos nombres concretos, de esas historias que muchos conocéis, ¿no? De familias que les cuesta llegar a fin de mes o que directamente no pueden o que tienen que decidir si poner o no la calefacción cuando hace frío porque si ponen la calefacción no pueden cubrir otros gastos. Bueno, pues esas historias que vosotras y vosotros conocéis del día a día pues son las que dan sentido a Foessa, ¿no? Entonces yo creo que ahí la responsabilidad y la complicidad pues forman un buen equipo, ¿no? ¿Qué os voy a tratar de presentar? Bueno, con un título un poco así, con idea de provocar, ¿no? De sugerir. Pues pongo en contexto. La Fundación Foessa hizo en 2007 una encuesta sobre los niveles de integración y de exclusión social de la población española. Y la verdad es que salió una fotografía, como parte de un informe mucho más amplio, salió una fotografía interesante. Algunos datos voy a comentar, ¿vale? De eso, para que nos ubiquemos un poquito antes de la crisis y entendamos cosas que están pasando ahora. En 2009 se volvió a hacer esa misma encuesta a unas 3.500 personas, 3.500 hogares, se volvió a hacer esta misma encuesta y ya la fotografía salía distinta. Ya los efectos de la crisis, solo 2 años después, pero los efectos de la crisis ya se habían visto. Se veía como temas de empleo o desempleo empezaba a aparecer claramente, bueno, algunos otros elementos, ¿no? También os comentaré. En 2013 decidimos que había que hacer esta encuesta, pero que teníamos que intentar dar un paso más allá. Teníamos que llegar a esos 3.500 hogares españoles que nos daban una buena fotografía estadística de lo que pasaba a nivel estatal, pero teníamos que intentar ampliar e ir a más hogares en cada comunidad autónoma para tener una buena fotografía regional. Porque no es lo mismo lo que pasa en cada región. No es lo mismo lo que ocurre en cada región y en ese sentido echábamos de menos, yo recuerdo presentando este informe, esta primera encuesta, cada vez que íbamos a cualquier sitio, nos decían, ¿no? Especialmente en los medios de comunicación, pero no solo, nos decían, muy bien, eso es lo que pasa en España, pero ¿y aquí qué está ocurriendo? ¿No? Pues lógicamente teníamos ese reto, queríamos conocer lo que pasaba en concreto en Castilla y León, así como en otras comunidades autónomas. Algunos de esos datos son los que vamos a presentar, pero vamos a presentar también, aparte de esa fuente estadística, que es una encuesta propia con solvencia estadística de Serra, para interpretar todo el relato, todo lo que está ocurriendo, vamos a utilizar también otros datos del Instituto Nacional de Estadística, de Contabilidad Nacional. Bueno, yo sé que algunos estáis diciendo, madre mía, lo que se nos viene encima, ¿verdad? Datos y más datos, estáis a tiempo de salir, pero vamos a intentar hacerlo que no sea excesivamente aburrido, que tengamos, sobre todo que tengamos la sensación de entender la historia que está ocurriendo, aunque tengamos que apoyarnos en datos, pero que los datos sean solo un solo. Y empiezo con una frase, esto el 21 de agosto de 2007. Creo recordar, esta frase en concreto es frase del anterior presidente de gobierno, del que presidía entonces. Claro, cuando sabes que un año después ocurre lo que ocurre, justo un año después, en octubre de un año después, es cuando salta lo de Lehman Brothers, la crisis internacional, etcétera, etcétera, dices, o esta persona en cuestión no entendía lo que estaba ocurriendo o pasaba algo. Si miras y si lees la prensa de entonces, no era solo algo que decía el presidente del gobierno de aquel momento. Era algo que desde distintos grupos políticos, con distintas lógicas, porque quien está en el gobierno defiende que las cosas van mejor, quien está en la oposición siempre, tradicionalmente, da igual quien esté, pues acentúa más los problemas, lógicamente, ¿no? Pero sí que había esa sensación, y no solo era de alguien que no se enteraba de lo que ocurría, no lo interpretemos así, era algo que estaba en el ambiente, que entidades financieras también estaban diciendo algo con sus palabras, que esto estaba ocurriendo, y que, bueno, pues nos lo encontrábamos en muchos lugares. La sensación de que estábamos en la Champions League de la economía europea, que estábamos a salvo de la crisis, bueno, pues que estábamos en otro momento. Claro,
Como digo, lo primero que se pregunta es, ¿nos estaban engañando? ¿No se enteraban de nada? ¿No nos enterábamos de nada? Porque aquí cada uno tenemos lo nuestro. ¿Qué ocurría, no? Bueno, pues es que estaban pasando cosas que a lo mejor nos podían llevar a pensar esto. Y es importante entenderlo. Es decir, venimos de una época, desde el año 94 hasta el año 2007, de expansión económica, en la que el PIB, el indicador que sirve para medir la riqueza que genera un país, ha crecido de forma importante, más que la media europea. Hemos generado en ese periodo cerca de 5 millones de puestos de trabajo, más que la media europea. Es decir, había elementos que nos hacían decir, es que está funcionando bien, esto marcha, las cosas están saliendo como debían, ¿no? En ese sentido, los indicadores macro apuntaban a que estábamos haciendo bien los deberes. Por eso había esta sensación, de alguna forma, ¿no? Un desarrollo humano espectacular. La lógica de más es igual a mejor. La única preocupación que teníamos que tener es cuántos metros queríamos que tuviera nuestra casa, porque cada vez podíamos aspirar a una un poquito más grande. Aunque nos endeudáramos, no importa, ya se vendería más cara todavía, ¿verdad? Esa lógica ya no era solo del presidente de gobierno, sino casi compartida de alguna forma, no digo por todas y por todos, pero sí que estaba en el ambiente, ¿no? Pero además de esos indicadores que son reales, había otros indicadores que se acercaban más al día a día de la gente y que a esos parecíamos no prestar atención. En un momento, en ese mismo periodo en el que las cosas iban tan bien, por ejemplo, deja de reducirse la tasa de pobreza. Qué pena que en un momento en que la tarta va siendo más grande, no hubiéramos aprovechado para repartirla mejor, ¿verdad? Crece la desigualdad, exactamente lo mismo. Cada vez gastamos menos en temas sociales, porque ahora dicen, escuchando, no hay dinero, estamos endeudados en la administración pública, ¿cómo vamos a poder gastar en temas sociales? Bueno, luego hacemos la pregunta otra vez esa. Pero ¿y entonces? En ese momento de riqueza, de expansión, ¿qué oportunidad para no haber asentado determinadas políticas, ¿verdad? Que ahora hubieran evitado de alguna forma la crisis, ¿no? El 44% de la población española en esa época había experimentado algún episodio puntual de pobreza relativa. No quiere decir que el 44% estuviera fatal, pero sí que había tenido, bueno, pues el umbral de pobreza, que sabéis que la pobreza monetaria se mide comparando la renta general, el 60% de esa renta media, no liarnos, el 60% de la renta media, el que está por arriba no es pobre y el que está por debajo sí. Estadísticamente, bueno, lo único que nos da es una fotografía, no es muy preciso, pero es una fotografía interesante. Pues el 44% pasaba por esa zona de estar por arriba o por abajo. El 50% de la población española en época de expansión estaba afectado por indicadores de privación material. ¿Qué indicadores son estos? Pues, por ejemplo, no poder comer carne o pescado 2 veces por semana, pasar frío en la vivienda o excesivo calor en verano, no poder permitirse una semana de descanso al año, es decir, indicadores que no son económicos, pero que tienen que ver con el día a día económico, el día a día de las familias. El 50% de la población española en un momento en el que todo iba muy bien. El 50% de la población española también, en un momento como ese, estaba afectado por problemas de integración social o de exclusión social. Es decir, sabemos que en 2 hogares que ganan los mismos ingresos, por ejemplo, una situación de malos tratos hace que el día a día sea muy distinto. Es decir, los ingresos definen una parte de nuestro día a día, pero no todo. Hay otros elementos que tienen que ver con derechos sociales, por ejemplo, o con las relaciones, tener unas relaciones nocivas o estar aislado, estar solo, no tener a quién recurrir, también tiene un peso importante en nuestra situación de exclusión. Bueno, pues el 51%, para ser más precisos, de la población española en esa época expansiva estaba afectado por estos problemas. Es decir, desde pobreza, desde privación material y desde exclusión, en un contexto donde los indicadores macro nos dicen qué bien va todo, señores, qué bien lo estamos haciendo, ponían de manifiesto que había una cierta vulnerabilidad que afectaba a muchos y que se estaba enquistando, que era parte de nuestra estructura, que nuestra sociedad, a pesar de ese ciclo económico tan bueno, tenía debilidades ocultas, no muy evidentes, pero que se estaban asentando, que si hubiéramos prestado atención entonces, probablemente habríamos dicho, ojo, ¿qué va a ocurrir con toda esta gente que ahora no está fatal, pero está en situación de vulnerabilidad? ¿Qué va a ocurrir con toda esta gente si cambia el ciclo económico? Si nos vemos inmersos en una crisis internacional, entonces vemos lo que está ocurriendo.
Por eso los efectos de la crisis han sido tan rápidos, mucho más rápidos que en otros países, dentro de que hay tendencias que son de carácter internacional. Aquí hemos visto determinadas situaciones que son especialmente agudas por este tipo de situaciones. Porque uno de los elementos yo creo que importantes que venimos diciendo desde Cáritas, desde la Fundación FOESA, desde hace tiempo es, ojo, crecimiento no siempre conlleva desarrollo. Más se pierden determinadas posibilidades de construir un algo bonito, ¿no? para las personas, algo fundamental. Bueno, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Pues lo que ha ocurrido lo sabemos a nivel general, un deterioro de la renta, es decir, la pérdida de empleo ha hecho que baje la renta media de nuestro país. Y en ese sentido ha tenido distintas consecuencias, algunas un tanto paradójicas, ¿no? Ha bajado la renta media del país y ha bajado el umbral de pobreza. Es decir, como decía antes, el umbral de pobreza va en relación a la renta media. Cada vez es más difícil salir de las estadísticas de pobreza, porque si antes, ganando, según los últimos datos del INE, el umbral de pobreza era 8.800 euros. Si tú ganabas 8.700, eras pobre. Si ganabas 8.900, no. Ahora está en 8.100. Con lo cual, ahora ganando esos 8.700 que antes te hacían estadísticamente pobre, ahora ya no sales. Es decir, el criterio de pobreza es más estricto, más exigente. Y aún así, durante el periodo de crisis, la pobreza se ha incrementado. Es un doble proceso de empobrecimiento, de extensión y de intensidad. En ese sentido, al descenso de las rentas, añadámosle el incremento de los precios. Incluso quienes no han bajado su renta, el día a día lo han tenido un poquito más complicado, porque los precios han subido. La renta media ha bajado en torno al 4% y los precios de media habría que dividir clasificarlo por tipologías de bienes, pero en torno al 10%. Por lo tanto, incluso manteniendo tus ingresos, tu día a día era un poquito más complicado. Eso ha ocurrido, un tema que además afecta directamente a Castilla y León. Por ejemplo, los pensionistas. Los pensionistas tienen unos sueldos, unos ingresos más o menos estables todavía, no se han visto especialmente afectados en este descenso. Como la media ha bajado, ellos parecen más altos ahora, ¿verdad? Y son exactamente los mismos. De hecho, ante el incremento de los precios, su día a día es más complicado. Bueno, pues aquellas regiones en las que hay mucha población mayor, como es el caso, por ejemplo, de Castilla y León o de Galicia, ha experimentado una mejoría en la pobreza relativa. No sé si me seguís estas paradojas estadísticas que dicen, pero si yo no he crecido, ya, pero como todos han disminuido, tú ahora eres el más alto del grupo, ¿verdad? Ya, pero soy igual de alto, ¿no? A lo que no llegaba antes, a la segunda estantería sigo sin poder llegar, ¿no? Bueno, pero estadísticamente hay determinados procesos que son complejos, pero que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Mira, la línea verde es el umbral de pobreza. ¿Veis? Os he hablado de 8.800 y 8.100. Entonces, alguno dirá, eso no son los datos, nos estás engañando. Es que el INE ha cambiado los datos este año, hace aproximadamente una semana y media, ha cambiado determinados parámetros y todas las series retrospectivas han cambiado. Estadísticamente es un poquito complejo, pero nos sirve. Si fijamos exactamente, la tendencia es idéntica. Baja el umbral de pobreza, por lo tanto, aquí eras pobre este año y ahora ya no apareces en esas estadísticas de pobreza, ¿no? Y vemos el comportamiento, en cambio, por otro lado, de lo que es la tasa de pobreza, el porcentaje de personas pobres. ¿Dónde nos sitúa eso? Pues nos sitúa en uno de los 3 países de la Unión Europea que están a la cabeza, en la tercera posición en tasa de pobreza. Insisto, esto es estamos estadísticamente en esa posición. Lógicamente habrá quien diga con mucho criterio, bueno, pero el día a día en España, incluso de las personas pobres, a lo mejor no es comparable al día a día de lo que ocurre en Rumanía, aunque estemos muy pegados estadísticamente, o lo que ocurre en Bulgaria, claro que no. Pero sí que es importante también tener la referencia con nuestro contexto, porque nuestro bienestar y muchos elementos que configuran nuestra percepción se construyen en nuestro contexto real. Es decir, si al final el indicador de pobreza tiene que ver con la desigualdad, si yo estoy viendo que en mi entorno mucha gente tiene acceso a una vivienda y yo no, evidentemente eso tiene una capacidad de erosión muy importante en las personas, ¿no? Al final, lo que es fundamental no es tanto el número estadístico, que es importante. Es decir, esto es como un mapa.
Cuando tú tomas perspectiva y ves un mapa, qué bien se ven las fronteras y qué claro está todo. Y entonces ya puedes ver si una comunidad autónoma es más grande que otra. Para el día a día de la gente tienes que acercarte y perder esa perspectiva comparativa, tienes que meterte en el territorio, ¿no? Pero sí que es importante manejar las dos perspectivas. Bueno, un tema que sí que es importante, la crisis. La crisis nos ha golpeado muy duramente. Yo creo que eso es evidente. Y escuchamos, ¿no? La crisis... Escuchamos muchas cosas que yo creo que convendría que, bueno, pues, que le diéramos alguna vuelta, ¿no? Escuchamos, para empezar, esto de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que me vais a permitir, pero desde lo personal yo diría que esa afirmación no podemos aceptarla tan tranquilamente. Claro que hay un elemento, o hacemos autocrítica, no vamos a aprender de la crisis. O hacemos todos y cada uno autocrítica, y sé que ha habido gente que ha sido muy responsable, muy coherente, muy sensata en todo el momento, pero o hacemos un aprendizaje de autocrítica o no haremos este aprendizaje de la crisis, no sacaremos las conclusiones de la crisis. La crisis no es porque hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. La crisis tiene decisiones políticas, entidades concretas que se han lucrado, y en ese sentido hay que hacer una revisión. No es la misma la responsabilidad de un médico que receta un medicamento inadecuado que la del paciente que pide ese medicamento. Porque hay un responsable que es el que conoce y tiene la responsabilidad última, y es el que está capacitado para asesorar. Y en ese sentido se han hecho barbaridades. Se nos ha recomendado a veces, por obtener ciertos beneficios, que hagamos atrocidades. Pero eso no nos exime de decir, con esto de la burbuja inmobiliaria, pues de alguna forma seguro que más de uno hemos participado. Si yo hubiera vendido mi casa en esa época, hubiera intentado especular al máximo. Yo creo que esa pregunta es importante que nos la hagamos todos y cada uno. Es importante, si no, no aprenderemos, ¿no? Lo de vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir no afecta a unos pocos, eso nos afecta a todos. Pero más allá, yo creo que hay otra afirmación que nos ha venido acompañando la crisis y que también es importante, ¿no? La crisis nos ha afectado a todos. Sí y no. Nos habrá afectado a todos, pero aún con algunos se ha cebado. Tratamos de seguir este gráfico. De mi derecha, de vuestra izquierda, hacia acá, son las rentas más bajas. ¿Vale? Las rentas más bajas. Y del 0 para abajo es que en el periodo de crisis han disminuido. Del 0 para arriba es que en el periodo de crisis han mejorado. ¿Dónde se concentra la gran bajada? La crisis especialmente ha afectado a las clases bajas y a las clases medias, a las rentas bajas y a las rentas medias. Ha sido especialmente donde se ha concentrado. Diréis, bueno, las rentas medias no ha afectado, siguen en el 0, siguen donde estaban. Si a esto le añadimos el factor precios, cómo han subido, esos que están en el 0 ahora estarían por debajo. Esto es solo rentas. Igual es un poco lioso, esto de la economía pero todo eso que está en el 0, si vemos que los precios han crecido, que el 0 está un poquito más arriba, y vemos que ha habido quien ha ganado con la crisis. En las crisis hay quien encuentra una auténtica oportunidad. Y eso es así, es habitual. Hay quien se beneficia de las crisis. Y en ese sentido haré una pregunta al final, o una reflexión al final, que tiene que ver, no sé si es muy importante, fijaros, claro que lo es, pero no sé si es muy importante saber cuándo vamos a salir de la crisis. Claro que lo es. Y quien lo está pasando mal me diría, ¿cómo que no es importante? Para ti no sé, pero para mí es fundamental. Pero para mí es más crucial todavía cómo vamos a salir de la crisis. ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Si vamos a apostar por construir un modelo, si queremos volver a donde estábamos, no estamos aprendiendo. Si queremos volver a un modelo basado en que la economía sea el centro de nuestro proyecto social, las leyes del mercado, las lógicas económicas, esto es así, es que no tenemos dinero, no nos podemos endeudar más, ¿no? Es decir, si todo eso pesa más que la gente, que las personas, que el bien común como proyecto identitario de nuestra sociedad, claramente, estadísticamente vamos a salir de la crisis, no lo dudéis. Llegará dentro de 5, 10, 15, no importa, años en los que tendremos una tasa de paro mucho más baja. Pero el día a día de las personas será reflejo de ese proyecto social que queramos construir, que será un proyecto puramente económico de mercado, un proyecto donde el ser humano y su dignidad estén en el centro, ¿no? Es
el sentido de la crisis no la ha pagado todo el mundo por igual. Y vemos fácilmente el desplazamiento. Las barras azules, 2007, las rentas más bajas, las rentas medias, las rentas más altas. 2012, fijaros, los que han disminuido de un lado han pasado al otro. Rentas medias y rentas bajas. En cambio, las rentas altas apenas se han visto afectadas. Hay menos, un poquito menos de rentas altas, pero lo que tiene, digamos, de personas, hay menos personas que tienen, un poquito menos, pero la cantidad que tienen sigue siendo la misma, no se han visto afectadas por la crisis. Bueno, esto, entre otras cosas, lo que nos ha conllevado es un incremento bastante importante de los hogares que no tienen ningún tipo de ingreso. Otro indicador que yo creo que es importante, que tiene que ver con la desigualdad, sobre todo porque son indicadores muy estables, por decirlo de alguna manera. Tienen que pasar cosas muy importantes para que se vea reflejado en estos dos indicadores, más allá de la explicación que hay detrás de la estadística, ¿vale? Vemos que antes de la crisis y el primer año había una estabilidad y el gran incremento que se ha producido. Se está consolidando, un modelo de sociedad cada vez más desigual, en ese sentido, cada vez más desigual. El paro es otro de los elementos muy explicativos de nuestra crisis. A día de hoy estamos en torno al 76%, pero hay elementos que yo creo que merece la pena explorar un poquito más, porque no tenemos el mismo paro con 26% que otros países, por ejemplo, que tuvieran un paro similar. Mirad, la línea de arriba, la línea azul, es la tasa de paro. Bueno, pues ahora tenemos un paro muy alto, pero en la anterior crisis, en la época, en el año 93-94, tuvimos un paro también bastante elevado. No igual, pero también bastante elevado. Por cierto, mirad un poco lo que tarda en recuperarse ese indicador. Tarda unos 4 años, lo digo, para la previsión de lo que todavía nos queda por caminar, ¿no? Sin ningún ánimo de ser agorero, pero sí por contemplar, ¿no? Bueno, pues podríamos decir, pues eso es un poquito más bajo, pero bueno, similar, ¿no? Pero la línea verde, la segunda, nos da una pista que es muy importante. La línea verde lo que mide es la tasa de paro del sustentador principal. Es decir, sabéis que imaginaros un hogar donde, pues evidentemente, el sueldo que trae el padre o la madre no tiene la misma importancia que el sueldillo, ¿vale?, que trae el hijo mayor, que arrima un poquito el hombro en casa, ha encontrado un trabajillo. Digo, lo estoy pintando muy exagerado, pero para que me entendáis el concepto. El sueldo fundamental del hogar es el sueldo del sustentador principal, tiene un peso específico distinto, lógicamente. La economía de ese hogar pivota en torno a ese sueldo. Bueno, la línea verde es la tasa de paro de sustentadores principales. Mirad la distancia que hay en la anterior crisis y mirad cómo se acerca. Es decir, hay muchísimo paro, muchísimo movimiento económico, pero que sirva, que se convierta en bienestar, que se transforme en desarrollo, en políticas que pongan en el centro a las personas, y generación de empleo digno, no de cualquier tipo de empleo. Insisto, es mejor tener un empleo precario que no tener nada, dirán algunos, pues probablemente, ¿verdad? Porque no tener ingresos es imposible, ¿no? Pero pensemos en el modelo. Si construimos un modelo que se asienta sobre un crecimiento que no se transforma en desarrollo y sobre un empleo que es precario, estaremos sentando las bases de la próxima crisis. Dentro de varios años volveremos a tener la misma gráfica de cómo se han comportado las rentas. Otra vez serán los que están con rentas más bajas los que serán duramente golpeados, ¿no? Bueno, otros datos que conocemos de sobra y que obviamente pues, nos preocupan, ¿no? 1.978.000 hogares con todos los activos en paro, un 11% de los trabajadores que, aun teniendo trabajo, su hogar está bajo el umbral de pobreza, y un 52% de parados de larga duración. Donde ahí, claro, pensemos en todas las cosas que se agotan. Cuando uno pierde el empleo, dice, bueno, pues ahí tengo, con un poco de suerte, tengo la prestación de desempleo, la prestación social de desempleo. Bueno, ¿y si se agotan? Bueno, pues con un poco de suerte tengo mis ahorrillos. Y si se agotan, porque sigo sin encontrar empleo, que ya no es un año ni un año y medio, sino son 2, son 3, bueno, pues echaré mano de la familia, ¿verdad? Que en este contexto juega un papel crucial, que luego comentaré, ¿no? También se agota la familia, llega un punto donde dice, mira, es que no podemos ya seguir ayudando a tu hermano porque estamos también hasta el cuello. Y sobre todo se agota la capacidad de las personas de pensar que pueden salir de esa situación. Y yo ya no voy a buscar empleo porque llevo 3 años tocando todas las puertas y me encuentro siempre lo mismo. Y no encuentro trabajo y ya no voy a buscar más. No tengo fuerza para escuchar más veces no.
Aquí no me quedan fuerzas. Ese día, probablemente, y en eso tenemos que hacer una reflexión importante, ese día a esa persona que no salga a buscar empleo, probablemente le culpabilizaremos de su situación. Claro, es que si no sales a buscar empleo, la cronificación de determinadas situaciones erosionan también la capacidad, la motivación, la capacidad de emprender ese viaje que hacía, ¿no? para conseguir una mejor vida, ¿no? Al final es la propia persona la que parece la culpable de su situación. Ojo, claro que hay personas que son responsables de su situación, no estoy siendo paternalista, pero entendamos que ante 5 millones y pico de parados es un problema estructural, no se explica por la mala cabeza de cada uno de ellos, ¿verdad? No entendamos, igual que tampoco la solución puede ser el emprendimiento. No, miren, hay un problema estructural. No pidamos que a un problema estructural le dé respuesta a cada individuo para garantizarse su propio bienestar. Hay que darle una pensada más, hay que pedir algo más como un proyecto social. Aunque es verdad que nos falta a veces empuje para sacar adelante situaciones. Pero pensemos como sociedad, pensemos como proyecto. Bueno, acercándome a los datos de Castilla y León, ahora sí, porque esto ha sido un panorama muy general, ¿no? Decía antes, la pobreza económica explica cosas de lo que te pasa en tu casa cuando no llegan ingresos suficientes, pero hay que ampliar la mirada. Por eso, cada vez se habla no solo de pobreza, se habla más de exclusión social. Es decir, la pobreza económica hay que tenerla en cuenta, tus ingresos y tu capacidad de consumo. Hay que tener en cuenta también pues, otra serie de elementos que te alejan o no te alejan de esa media social, ¿no? Pues el derecho a vivienda, el derecho a una educación, el derecho a una salud, a protección social y la parte relacional. También esa es fundamental para entender nuestro día a día, ¿no? Tener relaciones, como decía antes, una relación de malos tratos condiciona tu día a día, estés o no por debajo del umbral de pobreza, por ejemplo, o las problemáticas de aislamiento, ¿no? En ese sentido también son importantes. Esta es la evolución estatal, dándole un poco de misterio, me guardo los datos de Castilla y León para un punto más adelante. Quiero que veáis primero la evolución estatal. 4 grupos. Esto, claro, cada vez que estadísticamente haces un grupo tan cerrado, pues bueno, te dejas cosas fuera, evidentemente, pero sí que es una fotografía más o menos clara, más o menos yo creo que nítida, de lo que nos ha pasado en este periodo de crisis. 4 grupos. El grupo azul, los que no tienen ninguno de estos problemas. Nosotros a partir de la encuesta y de estas dimensiones y estos ejes establecimos 35 indicadores, que luego os comentaré alguno, que nos permitían clasificar a la población de España en esos 4 grupos. Azul no tiene ningún problema. Antes de la crisis, el 50% de la población, os decía antes, el 50% sí que están afectados porque el 50% no estaba, ¿vale? Mirad la evolución del grupo azul en 2009 y en 2013. El descenso es importante, es decir, de ese 50% pasamos a un 34%, que ya solo ese 34 no tiene ningún problema de exclusión social, ningún indicador. Pero bueno, segundo grupo, el grupo rojo, es un grupo que se ve afectado por problemáticas, por estos indicadores, pero todavía en una situación protegida. Digamos que no están en situación de integración todavía, están en situación de integración, no están en una situación dura, pero empiezan, digamos que es esa zona de vulnerabilidad a la que no podemos quitar el ojo, a la que debemos prestar atención. Porque si la situación permanece en el tiempo o si aparecen nuevas problemáticas, esos son los que van a bajar. Y lo vemos con la crisis, del 33% al 39%, del 39% al 40%. Como ese grupo rojo se consolida, ¿vale? Los 2 grupos de abajo, el verde, situación de exclusión social, empiezan a concurrir muchas problemáticas. Todavía no dramático, ya están en situación de exclusión, ya están lejos de esa media. Pasamos del 10 al 11% y del 11 al 14%. Y por último, exclusión social severa. Exclusión social severa pues son aquellos hogares donde nos encontramos muchas problemáticas y con mucha intensidad, ¿no? Del 6% al 7,5% y luego al 10,9%. Es decir, una lectura de otra forma, en un primer momento de la crisis lo que nos encontramos es que hay gente que estaba bien y pasa esa zona de vulnerabilidad, y en un segundo momento de la crisis el descenso es de los que están en vulnerabilidad y pasan a la zona de exclusión, y especialmente en la zona de exclusión social. ¿Dónde se sitúa ahora Castilla y León? ¿Por qué he quitado los 2 años? Porque no hay series, os decía, no tenemos encuesta de Castilla y León en 2007 y 2009.
por fin en 2013 sí hemos podido tener suficientes encuestas como para poder decir, oye, lo que nos dicen los datos es fiable, estadísticamente es fiable. Aquí caben dos opciones. Yo creo que todos los que estamos aquí, tengamos la inquietud que tengamos política, caben dos opciones. Una es la de conformarse, porque salimos claramente mejor retratados que la media, y otra es la de pensar que detrás de ese 15 o de ese 34 hay historias y hay completas. En ese sentido, que bien, que no estamos tan mal, pero tenemos mucho por delante, porque hay muchas historias detrás. Bueno, evidentemente el panorama es diferente, pero hay algunos elementos que ya os comentaré que estamos peor, por ejemplo, que en Castilla y León está peor que a nivel estatal, ya os comentaré, ¿no? Digamos que aquí el gran grupo es un grupo, la mitad de la población estaría afectado por algún problema, la otra mitad no, y había un 34% de zona de vulnerabilidad y un 16% de zona de exclusión. Con un 5%, esto aproximadamente en datos estamos pensando en unas 400.000 personas en situación de exclusión y unas 128.000 en situación de exclusión social severa. Estos son los datos, 400.000. La presentación os la dejaré para no aburrirnos comentando cada dato para que tengáis todo, pero de los 16% de tasa de exclusión nos situarían unos 400.000 personas en situación de exclusión en Castilla y León. 11,5 millones a nivel estatal. A nivel estatal hemos pasado de 7,3 a 11,5 millones, un poquito más. Cuando pensamos en exclusión social severa, aquellos en los que concurren muchas problemáticas con mucha intensidad, estos son miles, 128.000 personas aproximadamente, 5 millones a nivel estatal, estábamos en 2.700.000 antes de la crisis. Bueno, algunos datos, aquí nos podríamos marear y entonces aquí ya es cuando os dormís definitivamente, entonces para tratar de evitarlo. Algunos elementos que yo creo que son importantes, a nivel estatal y a nivel de Castilla y León. A la exclusión se puede llegar por muchos caminos, lo hemos visto, hay muchas puertas de acceso. Perder el trabajo puede ser un camino, a lo mejor no es suficiente, pero si se da durante mucho tiempo puede terminar siendo, ¿no? Esa ha sido la mayor puerta de entrada, de hogares que no estaban en la exclusión y que ahora sí que están, el desempleo, claramente. Pero hay otra puerta que también es importante y que tiene que ver con los derechos, especialmente con la salud, por ejemplo. Ahí hemos utilizado 3 indicadores para medir el acceso al derecho a la salud. Hemos utilizado 3 indicadores severos. Hemos utilizado aquellas personas que no pueden seguir un tratamiento médico por no poder permitírselo, aquellas personas que han dejado de comprar medicamentos por no poder permitírselo y aquellas personas que han pasado hambre en los 10 últimos años. Y ese ha sido uno de los indicadores, ese agregado, es decir, ese factor, el factor salud, por uno de esos 3 elementos se ha incorporado mucha gente a la exclusión social en este tiempo. En ese sentido, pensemos, si la crisis ha afectado, y ha afectado especialmente a las personas que están en una situación más débil, por decirlo de alguna manera, si eso ha conllevado un proceso de desigualdad que nos pone ante la situación de, ojo, que no haya una ruptura, y los mecanismos de contención de esa ruptura son los derechos sociales, si tocamos los derechos sociales, nos jugamos la ruptura. Nos jugamos la ruptura. Y en ese sentido, cabe la reflexión. ¿Estamos endeudados? Sí. ¿Son caros? Vamos a decir que sí. A veces hay medidas que salen mucho más caro. Es que un inmigrante vaya al servicio de urgencias a tratar una neumonía porque no tiene papeles y no le han atendido en el centro de salud que tratar un catarro fuerte en el centro de salud, ¿verdad? Es decir, habría muchas cuentas que hacer. Y como también se puede hacer demagogia sobre esto, pero dejémoslo ahí, ¿no? Pero lo que está claro es que a una sociedad le sale mucho más caro, que la educación, le sale mucho más caro la ignorancia, sin duda alguna. Es decir, si estamos pensando en un modelo de otra forma, de un modelo productivo distinto, que no podemos estar asentados sobre el ladrillo y sobre el turismo, y tocamos el acceso a determinados parámetros de educación, no estamos haciendo apuesta de futuro. Al revés, probablemente estemos hipotecando parte del futuro. En ese sentido, si los mecanismos de contención de esas desigualdades los tocamos, lo que estamos tocando es el proyecto social. Lo que estamos tocando es el proyecto social, el proyecto común, ¿no? Un factor positivo, muy positivo.
a pesar de la crisis, hay una mejoría en temas como el aislamiento social a nivel estatal. Es decir, el 4% de los hogares en 2007 tenían problemas de aislamiento social y ahora el 2,7%. Probablemente la crisis haya hecho que se retomen relaciones, ha obligado a retomarlas. Y la familia ha respondido en un momento que, cuando comienza la crisis, se dice hay que pedir un esfuerzo a las familias. Bueno, pues está demostrado. El esfuerzo está demostrado, lo han hecho. Lo han hecho. Por encima de sus posibilidades. Eso sí que ha sido por encima de nuestras posibilidades, de alguna forma. Ahora toca devolver ese esfuerzo con políticas, porque no tenemos políticas de protección social familiar suficientes como para explicar esto. Esto ha sido algo que tiene que ver con nuestro ADN socio-relacional, por decirlo de alguna forma. Ahora toca devolver ese esfuerzo, ¿no? Ahora bien, en Castilla y León, justo este indicador es el que ha salido más duramente golpeado. Más duramente golpeado en proporción a otros. Es decir, en todos los indicadores estamos mejor que la media estatal y en este estamos peor. Probablemente esto es, decíamos, en la pobreza relativa, en las zonas donde hay muchas personas mayores, estadísticamente no se ve golpeado, al revés, ¿no? La pensión hace que parezca por encima. Pero si esas zonas donde hay muchos mayores es porque son zonas rurales, probablemente los problemas de aislamiento surgen. Porque claro, no es lo mismo tener cerca un centro de salud, de servicios sociales, un colegio, no sé qué, o un entorno relacional protector que estar aislado. Y en ese sentido, probablemente hay que afinar un poquito más, pero probablemente las comunidades autónomas donde hay población mayor en zona rural, ahí es donde se ha visto duramente golpeado. Con lo cual, digo, pensemos de cara a por dónde salir de aquí. Pues claro que habrá que poner en marcha políticas de redistribución de la riqueza, etc. Pero también mecanismos de recuperación de la comunidad. Ahí tenemos un reto. Ahí tenemos un reto y un espacio donde construir claramente, ¿no? Bueno, voy terminando ya para ajustarme un tiempo, ¿vale? Digo, en este contexto yo creo que es importante, decía, no desatender algo que va a tener mucho que ver con cómo salimos de la crisis, y es con el modelo de derechos sociales por el cual estamos apostando. Antes de la crisis el 80% de los parados tenían prestación social, ahora mismo estamos en torno al 60%. Y si dijéramos, bueno, pues habrá otros caminos, a lo mejor el empleo todavía no está dando el juego que se necesita, por lo tanto nos estamos quedando muchos hogares desprotegidos. Hay determinados criterios que están endureciendo el acceso a rentas mínimas, que sabemos que son el último lugar donde agarrarse de muchos hogares, de muchas personas. De hecho, se ha duplicado desde la época previa a la crisis de 100 y pico mil, 112.000 rentas mínimas, pasamos a 223.000, 240.000 y luego ha habido un pequeño bajón. Y dices, qué bien, la gente necesita menos. No, es por el endurecimiento de criterios. Lo cual, digo, más allá del día a día hay mucha gente que hago siempre insistencia, tiene que ver con nuestra talla moral como sociedad, como sociedad. Si no nos ocupamos de los que peor están, nos falta mucho que recorrer. Y luego, bueno, pues la reducción de los niveles de gasto educativo en un 10%. En este sentido decía antes, ¿no? El riesgo de salir de la crisis con derechos que antes eran y que no lo van a ser, en ese sentido estaremos perdiendo. La culpabilización de los más afectados, la lógica del ahorro versus la inversión, ¿no? Decía, claro que es caro, pero siempre hemos entendido lo social como un gasto, no llegamos a entender que es una inversión que retorna, que lo que se gasta en salud retorna, y luego no tener que gastar porque no tienes una sociedad enferma, no tienes una sociedad ignorante o no tienes una sociedad conflictiva, rota económicamente, por ejemplo, ¿no? Al final la duda es si el modelo es incuestionable, ¿no? Decía antes, ¿no? El modelo es lo que hay que revisar de la crisis, lo importante es cómo vamos a salir. Es un modelo que ponga en el centro unos elementos, unos valores u otros. Podemos cumplir con todos los requerimientos de los bancos a los que les debemos dinero, con todos los requerimientos de la Unión Europea y con mucha gente que se nos queda en el camino. Pues no es esa la sociedad que queremos construir, o no debería, desde mi punto de vista, y para Cáritas no es esa la sociedad. La sociedad es en la que llegamos todos juntos, lo más juntos posibles, y no se queda nadie desculpado, ¿no? Donde la dignidad de la persona esté en el centro y donde asumamos colectivamente los riesgos. Esto no puede ser una sociedad sálvese el que pueda, no puede ser una sociedad sálvese, porque ahí sabemos quién pierde.
ahí sabemos que hay un equipo. Bueno, un contexto de sufrimiento, decía, para muchas personas, lo que está en juego no es cuándo, sino cómo salimos, quién sale, si nos permitimos el lujo de que lleguen cuando puedan, si llegan, el lujo moral, por decirlo de alguna forma, y de alguna forma también por retomar la esperanza, ¿no? Hemos visto que ha habido cosas que han resistido lo imposible. Hemos visto que hay iniciativas en un contexto donde todo está en duda, donde todo está en cuestionamiento, donde se nos invita constantemente a la supervivencia individual, de alguna forma. Hay iniciativas que pasan por lo colectivo, por construir pequeñas experiencias, cosas que aparentemente no tienen un reflejo estadístico brutal, parece que no sirven, pero sirven porque construyen semilla. Es decir, hay muchos elementos que ya se han demostrado que están en funcionamiento. Hablo desde Cáritas. En un momento como este, ha habido más gente que ha dicho, pues si puedo colaborar en algo, colaboro. Y se incrementa el número de voluntarios y voluntarias. Si puedo colaborar con algo de dinero, aunque tampoco es que me sobre, pero colaboro. Y se incrementan las donaciones en un momento en el que todo se está viendo golpeado, ¿no? En ese sentido, hay semilla de sobra para darle la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de todo, yo creo que es momento de no rendirse, de seguir adelante y sobre todo de seguir confiando porque se está demostrando